Bendito Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar presente ante tu presencia para alabarte, para agradecerte desde lo más profundo de nuestro corazón, el que tú nos des la vida, el que tú nos des cada día a respirar, el que cada día renueves tus misericordias para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que esta ofrenda sea bendecida, que bendigas todos aquellos de nuestros hermanos que han contribuido a esta ofrenda para la obra, para tu iglesia, que permitas, Padre Santo, multiplicar las bendiciones físicas y también las espirituales en cada hogar, que siempre, Señor, haya en nosotros generosidad, que cada día, Señor, nos parezcamos a ti, que generosamente derrama las bendiciones en abundancia y sin límite en nuestra vida cotidiana. Te damos muchas gracias y pedimos la bendición para esta ofrenda, para que se utilice de una manera sabia y podamos siempre seguir disfrutando de tu amor, de tus misericordias, con que cada día nos visitas en nuestro hogar, con nuestra familia, en cada persona, en cada miembro de tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo lo agradecemos. Amén. Pues buenos días a todos, hermanos. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, saludarlos. Quisiera venir cada 8 días, pero a veces no es posible. Últimamente mis piernas no me responden como deberían, pero pues aunque sea un poco no muy frecuente, pero quiero estar siempre saludándolos, conviviendo con ustedes. Ustedes son mi familia y nos sentimos nosotros en familia. Y cuántos años de conocerlos y de vivir y de pasar tiempos agradables y tiempos también un poquito diferentes. Cuando cantábamos el himno de que Dios cuida de las aves y cuidará de mí, me recuerdo, volví a mi niñez cuando mi madre me arrullaba y me cantaba ese canto. Y desde entonces, pues lo grabé en mi mente, y ahora más que nunca sé que si Él cuida de las aves, también va a cuidar de mí, ¿verdad? Si las aves valen menos que uno, entonces con mucha mayor razón. Esta es una iglesia donde asisten las personas. Si yo les pidiera que levanten la mano, ¿quiénes de ustedes se creen santos? ¿Cuántos levantarían la mano? Y es que en las iglesias y en el conocimiento general, a veces se tienen nociones e ideas totalmente erróneas. Y por eso quizás muchos no nos atrevemos a levantar la mano y decir, yo también soy santo, porque realmente para muchos santo significa otra cosa. Para muchos, una persona que es muy bondadosa, que vivió siempre haciendo el bien, es un santo. Para otros, quien vive una persona sin pecado ni maldad, lo cual es imposible, pero dice, este es un santo. Cuando encontramos una persona religiosa que vive en extrema pobreza voluntaria, decimos, es un santo. Tenemos un sobrino que hizo votos de pobreza, ¿verdad? Para estar en su iglesia, ¿verdad? Aunque realmente, pues, no sufre como pobre, sino vive como rico. Una persona religiosa que se aísla de la sociedad, un ermitaño que vive solitario, ya dicen, es un hombre santo, por eso está viviendo en esa cueva. Un difunto, cuando la gente muere, todo el mundo habla cosas maravillosas del muerto. Ay, era muy bueno, era así, todo, ¿verdad? Y muchos
le atribuyen muchos milagros a una persona muerta. Quien se priva de todo placer en la vida, conocía a personas que decían, yo no fumo, yo no tomo vino, yo no salgo a pasear, yo esto, lo otro, aquello, y pensaban que eso es precisamente ser santo. Un filántropo generoso que tiene dinero y que apoya mucho las obras de caridad, dice, esa persona es un santo. Y pues como nosotros no encajamos ahí, pues no podemos levantar la mano de decir que así somos. Comienzo con el profeta Isaías, que en el año 739 a.C. le sucedió algo muy importante y que él describe en su libro. Bueno, la luz de allá me encandila un poco. Isaías fue llamado por Dios para ser un profeta y fue llamado por una impresionante visión que tuvo en el templo de Jerusalén. Isaías contempló la santidad gloriosa de Dios y al verla, él se sintió sucio de su propia naturaleza humana y exclamó, ¡ay de mí! Voy a morir. Pero un ángel tocó sus labios con un carbón encendido tomado del altar, símbolo de purificación y necesidad de santidad para servir a Dios. Para servir a Dios necesitamos santidad. Y oyó una voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré al pueblo de Israel? ¿Quién irá por nosotros a hablar por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Qué impresionante fue esto que tuvo el profeta Isaías. En el año en que murió el rey Usías fue un rey en Israel que al principio hizo maravillas, engrandeció al pueblo de Israel, hizo máquinas especiales para la guerra, para defenderse de los filisteos, de todos los que le rodeaban. Pero al último, él comenzó a reinar como a los 20 años. Reinó 52 años. En los últimos años, el rey Usías se llenó de orgullo, de vanidad como rey, e inclusive dijo, yo puedo, en lugar de los sacerdotes que van a ofrecer incienso a Dios en el templo, yo también puedo hacerlo. Soy el rey. Y fue y llevó el incensario. Los sacerdotes fueron al templo y dijeron, salte de ahí porque Dios ordenó. Nosotros somos los que hemos sido ordenados por Dios para poner incensario en el templo de Jerusalén. Pero él se enojó y se llenó de furia y extendió, yo lo voy a hacer. Y traía el incensario en la mano, y la mano comenzó a llenarse de lepra, y su frente se llenó de lepra, y todo fue leproso. Tuvo que salir del templo, y vivió los últimos años de su vida solo, alejado de su familia, porque tenía lepra. Así que finalmente murió de esa enfermedad. Cuando murió el rey Usías, dice Isaías, vi al Señor sublime sentado en un trono. Su borde del manto llenaba todo el templo de Jerusalén. Por encima de él había serafines, ángeles. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies y con 2 volaban. Que cubrían su rostro, sus pies, estaban ante la presencia de Dios. Y aún ellos no se ufanaban de poder estar, sino cubrían sus alas, porque se sentían que Dios era santo, 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 santísimo. Y en gran coro, ellos cantaban, santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria.
Sus voces estremecieron los cimientos, los umbrales de las puertas del templo, y todo el templo se llenó de una nube como si fuera humo. Entonces Isaías, al ver esto, dijo: ay de mí, voy a morir, porque soy un hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo pecador, y mis ojos han visto al Rey, el Todopoderoso. Pero voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, y tocó mi boca con la brasa encendida y me dijo: Dios ha borrado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Por eso es que Dios hizo este llamamiento a Isaías a través de esta visión. ¿Qué vio Isaías? Juan nos dice: Isaías dijo esto porque vio la gloria de Jesús y hablaba de él. Era la gloria, glorioso Jesús como Rey, el que vio. Usías quiso presentarse ante Dios y quedó herido por la santidad de Dios, porque él quiso hacer lo que él quería. Dios se presentó ante Isaías, pero Isaías se quedó transformado por la santidad de Dios. Sentado en un trono alto y sublime, en la presencia de Dios cubría todo. Las puertas se estremecían, el humo llenaba el templo. Seres envueltos en llamas, que son los serafines, seres angelicales, estaban allí, le rodeaban y le alababan, proclamando la santidad de Dios. Imagínense qué impresionante hubiera sido que se llena todo, que se ven seres espirituales de fuego y todo, y un conjunto de voces alabando a Dios y diciendo: santo, santo, santo el Señor. Es decir, es santísimo el Señor. Y al ver la santidad de Dios, la gloriosa santidad de Dios, Isaías se sintió que su naturaleza humana era nada. Y por eso dice: no, voy a morir. Soy un pecador y vivo en un pueblo que está lleno de pecado. Pero Dios mandó un serafín con símbolo de una brasa encendida, que dijo: tus labios son purificados. Tú vas a ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice la Biblia? Como aquel que los llamó es santo, así también dice la Biblia: sean ustedes santos en su manera de vivir. ¿Qué nos pide Dios cuando nos ha llamado y nos ha dado su conocimiento de su palabra? Que seamos, ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque escrito está: sean santos, porque yo, su Dios, soy santo. Primera de Pedro 1:15-16. Vean cómo escribe Pablo a la iglesia de Roma. Todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Usted y yo hemos sido llamados para ser santos, no con la idea que tiene el mundo de santidad. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Sigan la paz con todo. ¿Y qué otra cosa? La santidad. Sigan ustedes la paz y la santidad, sin la cual, si no hay santidad, nadie verá al Señor. Si no hay santidad en las personas, nadie verá al Señor. Procuren que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni desprecie lo sagrado como lo despreció Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, y cuando quiso heredar la bendición que le tocaba a él, como hijo número 1 de su familia de Jacob, por una comida, cuando quiso heredar la bendición, le fue negada.
y no logró cambiar la decisión de lo que había hecho, aunque lo intentó con lágrimas. Las lágrimas no pueden cambiar a una persona. Así es de que la santidad en las personas cristianas, en todos los que Dios ha llamado, es un proceso continuo que implica, ¿qué implica la santidad? Renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, transformación del corazón, las emociones y las actitudes de nosotros deben de ser cambiados, obediencia completa a la palabra de Dios. Eso es el proceso de la santidad. No podremos alcanzar la santidad por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos que Dios obre en cada uno de nosotros. Etapas de la santidad, para entender mejor lo que es la santidad y a lo que Dios nos ha llamado. Primero, se inicia la santidad y cuando una persona ha iniciado el camino de la santidad, tiene frutos de santificación, que vamos a hablar ahorita de ellos. La segunda etapa de la santidad es caminar, ¿no? Ya iniciamos, ahora hay que caminar en el camino de la santidad. Allí se tienen que dar frutos celestiales que comprueben que estamos caminando como cristianos en santidad. Y madurar en santidad, la tercera etapa, cuando se dan los frutos de felicidad, una felicidad espiritual. Este es el proceso de la santidad de cada cristiano a la cual Dios nos ha llamado. La santidad no se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso de toda la vida. Cuando somos bautizados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos en ese momento, como Isaías, santificados, limpiados de nuestra maldad, justificados ante Dios. Ya no tenemos culpa, ya nuestros pecados Dios los borra. Ante los ojos de Dios estamos limpios. Pero esto no significa que ya alcanzamos el propósito final de la vida cristiana, sino que apenas hemos iniciado el camino, la lucha contra las tentaciones del pecado y hemos comenzado a caminar en santidad. El día que nos bautizamos y decidimos seguir a Jesucristo y aceptar sus principios, aceptar su palabra. Hemos iniciado, es el inicio de la santidad de una persona llamada por Dios. Así que, si ustedes quieren poner el título a este mensaje es Camino de Santidad. Entender cuál es el camino de la santidad. Porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos como santos, sin mancha delante de Él. Es grande el llamamiento que Dios le ha hecho a usted en lo personal y a mí en lo personal. Dios lo destinó que usted y que yo y cada uno de nosotros vivamos santos, sin mancha delante de Él. Y para Él, cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hemos bautizado, hemos hecho un pacto con Él, entonces iniciamos, Dios nos pone en el camino de la santidad. Nos predestinó, es decir, ya estábamos destinados, usted y yo. No fue suerte, no fue casualidad. Estamos destinados por su amor para ser adoptados como los hijos de Dios, suyos, por medio de quien intervino, de Jesucristo. Por su sacrificio, nuestras maldades son olvidadas, nuestros pecados son perdonados, estamos limpios ante los ojos de Dios, según el propósito de la voluntad que Dios tuvo
y sus planes que tiene para cada uno de nosotros. Características de un santo, no lo que piensa el mundo, sino ahora. Característica, el que está apartado por voluntad de Dios. Santo es el que ha sido apartado para Dios, con un propósito. Quien responde al llamado de Dios es una persona ante Dios santo, apartado. Es santo quien hace un compromiso con Cristo. El que dice, yo decido de aquí en adelante seguir a Cristo. El creyente que quiere ser imitador de Cristo, de su carácter. Quien vive para el Señor. Pablo decía que uno vive para el Señor o muere también para el Señor. La vida de uno tiene significado ante Dios, ¿verdad? Y si Dios nos llamó a santidad, es porque Él quiere que seamos imitadores de Jesús y que vivamos para el propósito que Él nos dio la vida y nos llamó. Quien vive por los principios de Dios es una persona que ha iniciado el camino de la santidad. Un cristiano fiel con devoción a Dios. ¿Qué es tener devoción a Dios? No es andar todo compungido, cubierto de, digamos, de trapos, que casi nadie los vea. Devoción a Dios es quien se compromete a servir y amar a Dios con todo su ser y con todo lo que posee, ya sea energía, finanzas, tiempo, intereses, todo lo que hay en nuestra vida, con todo nuestro ser, servir a Dios. Y establecemos una profunda relación con Dios, de respeto, de veneración y entrega total. Veneración y entrega total a Dios, eso es devoción. Eso es empezar a caminar en el camino de la santidad al cual Dios nos ha llamado. Dios llamó en una ocasión hace miles de años a Moisés. Dios quería que Moisés libertara a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero para usar Dios a Moisés, Dios lo llamó. Una zarza ardiendo que no se consumía, allí estuvo Moisés y Dios le dijo, quítate la sandalia porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la santidad de Dios, ahí estaba Dios sumamente santo. En Él no hay ninguna inmundicia, no hay nada malo. Entonces quítate de aquí, simbolizando que es necesario ante la santidad de Dios, uno, tener reverencia, respeto, veneración a Dios. Cuando Moisés estuvo hablando con Dios en el monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra donde le dio leyes Dios para Israel, Moisés no se había dado cuenta que su cara cuando bajó del Sinaí brillaba porque había estado hablando con Dios. Se contagia esa santidad, esa hermosura de Dios. Había estado hablando 40 días Moisés y cuando bajó, su rostro resplandecía. Aarón y los israelitas vieron que su rostro estaba resplandeciendo y le tuvieron miedo. Algo pasó. Y no se acercaron a él. Moisés entonces terminó de hablar con el pueblo, dando las leyes que Dios le había dado, y cubrió su cara con el velo, para que los israelitas no comenzaran a ver que ese resplandor que él tenía de haber estado hablando con Dios se iba a desvanecer poco a poco. Pablo nos dice cuando escribe a la iglesia de Corinto, nuestro caso no es como el de Moisés, que se cubría con rostro, con un velo, para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba a ir apagando. Era efímero, era pasajero. Nosotros, con el rostro descubierto, a quien Dios nos ha llamado, ahora nosotros como cristianos, con el rostro descubierto, somos como un espejo
usted y yo, que refleja ¿qué cosa? La grandeza del Señor. Dios nos ha llamado para reflejar la grandeza de Dios que hizo nuestro llamamiento, que nos perdonó nuestros pecados, que nos santificó y que quiere que caminemos en el camino de la santidad, porque Él es santo, quiere que nosotros, sus hijos, seamos también santos. Y cada día nos va transformando a su gloriosa imagen. Cada día Dios está trabajando. Y gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez, cada día que estamos unidos a Jesucristo, nos parecemos más y más a Él. Esa es una persona santa, la que cada día se parece más y más en carácter a Jesucristo. Nos dice Pablo en Filipenses 2:14, hagan todo sin quejas y contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, como hoy día está el mundo. En ella ustedes, que fueron llamados para reflejar la grandeza de Dios, ustedes deben de brillar como estrellas en un firmamento oscuro. Y eso es el llamamiento que Dios ha hecho. Que nuestra vida sea ante Dios brillante como una estrella en medio de la oscuridad y depravación y maldad que hay en el mundo. En otro tiempo, dice Pablo a los colosenses, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios. Estaban con maldad, con pecado, y eran sus enemigos de Dios. Pero ahora Dios los ha reconciliado en el cuerpo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, mediante su muerte. ¿Con qué fin? Para que ustedes, nosotros, seamos presentados ante Dios el Padre como personas y seres intachables. No hay ninguna tacha. Irreprochables delante de Él. Él lo dice Colosenses 1, 21 y 22, lo que escribió el apóstol Pablo. Cuando escribe a los romanos, Pablo dice, mas ahora ustedes están libres del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Esto les trae como beneficio la santidad. Si usted está ahora limpio de pecado, libre del pecado, ahora el servicio es servir a Dios, y eso es santidad. Comienza el proceso de santidad y el final va a ser vida eterna. Dice Romanos 6:22. Por la gracia, es decir, por la misericordia y el amor de Dios, se ha manifestado, trayendo salvación a todos los humanos, y nos enseña a rechazar la maldad y las pasiones mundanas y vivir en este mundo como sabia, con sabiduría, justa y piadosamente. Son los frutos de la iniciación en la santidad. Vivir sabia, justa y piadosamente. Tres cosas importantes. Estos son los frutos de santificación. Si una persona tiene estos frutos, señal de que inició el camino de la santidad. ¿Cómo? Sabiduría. ¿Cómo vivir con sabiduría? Vivir con equilibrio, vivir con templanza, con dominio propio, con moderación, vivir nuestra vida con moderación en las emociones, en la comida, en el dinero, no irnos a los extremos, tener un verdadero equilibrio en la forma de vivir. Justicia significa que nosotros debemos de vivir con una conducta recta y fidelidad a Dios y al próximo. No robar al próximo, no defraudarla, no hacer negocios turbios, no aprovecharse de otra persona. Debemos de vivir con piedad, es decir, con devoción, con reverencia y respeto a Dios, reconociendo que Dios es el soberano del universo y gobierna todos los seres humanos
y los que hay en todo el universo, y la voluntad de Dios se va a realizar. Nosotros no debemos estar contra la voluntad de Dios. Por eso es que inclusive nuestra vida no depende del médico, nuestra vida no depende de las medicinas, depende de la voluntad de Dios. El médico puede decirle, usted tiene un mes de vida. Y si Dios dice, yo no he dado la última palabra, el médico no vale su palabra. Es Dios, la vida de cada uno de nosotros está en la mano de Dios. Fuimos llamados por Dios, estamos en sus manos, nos limpió para que estemos caminando en el camino que Él eligió, el camino de la santidad. Y cuando Él decida recogernos y estar ante su presencia, lo va a hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. No nos rebelamos, sabemos que Él tiene la soberanía, es decir, Él hace con sabiduría todas las decisiones en la vida de cada uno de nosotros. Y pues, esto me recuerda cómo algunas personas a veces nos llaman, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues, Alfredo tiene cáncer. Sí, sí tengo cáncer. Sí, me detectaron cáncer según el doctor y todo eso. Ay, entonces Mari debe de estar por los suelos, deprimida, llorando, ¿verdad? Porque se puede morir. Sí, me puedo morir. ¿Pero cuándo? La voluntad de Dios es la que vale. Confiamos en su sabiduría. Lo que Él decida es la mejor decisión en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto una persona que está sufriendo en el hospital? Le ponen inyecciones, le hacen esto, le hacen aquello, ¿verdad? Y digamos, sufre tanto que lo más misericordioso es que muera la persona. O como decía mi madre cuando estaba en el hospital, con un dolor intenso que no podía soportar, y me dijo, hijo, no le pidas a Dios que me sane, mejor pídele que me recoja. Ya no podía soportar. Y sí, esa noche al amanecer falleció mi madre. Muchas ocasiones queremos nosotros que la madre, que el hermano querido que tenemos nosotros, que está enfermo y que está sufriendo, queremos que el doctor lo haga sufrir más, con un nuevo tratamiento, con unas nuevas medicinas que hacen efectos a veces desastrosos, no lo sabemos. Pero no nos resignamos a que sea la voluntad de Dios. Cuando mi padre tuvo un problema en el cerebro y estaba en el hospital, el doctor me dijo, mire, ya está destruido la mayor parte del cerebro de su padre. Si él se recupera de esta coma en que está, va a estar en estado vegetal. No va a conocer a nadie, no va a saber nada, sencillamente un vegetal. A veces es mejor que muera la persona, así dijo el doctor. Pero nosotros no podemos quitarle todos los aparatos que le ponemos ahí para que respire, para la sangre, para todo, porque es matarlo. Pues, ¿qué nos queda en esos casos? Señor, tú eres misericordioso con todos los seres humanos. Y esa madrugada murió mi padre. Y el doctor dijo, es mejor para la familia. Conocí en Monterrey a una persona que su padre tenía 10 años en la cama siendo un vegetal. No conocía a nadie, no platicaba, no pensaba, nada. Un vegetal, hagan de cuenta que estaban alimentando una planta. Qué triste es conocer a una persona como es la persona y después como si hubiera desaparecido el espíritu, la esencia de la persona. Soberanía de Dios, su voluntad. Fruto de santificación. La voluntad de Dios es la santificación de ustedes. Que no cometan inmoralidades sexuales. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios.
que nadie ofenda o engañe a su hermano, porque el vengador de todo es el Señor. Como ya les dijimos y les advertimos, Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación, a caminar en el camino, a ser santo. Así que el que desecha esto no está desechando a un hombre, está desechando a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hemos iniciado con el bautismo, el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesucristo, y ahora es el inicio del camino. Ahora tenemos que caminar a través del camino de la santidad. Y allí comienzan los frutos celestiales de una persona que debe de estar caminando en el camino de la santidad. Cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme y dirija nuestra vida, empezamos a producir frutos de santidad que se van a ir madurando día con día y se volverán esos frutos más dulces, más hermosos a la vista de quienes nos rodean. Nuestra familia, nuestros vecinos van a ver que hay un cambio en nosotros, que ahora es más delicioso estar con nosotros, que cuando una persona se acerca a nosotros, sale bendecida, sale agradecida, porque nosotros ahora tenemos un fruto dulce y hermoso que ofrecer como los árboles. Y ese fruto y hermoso es un fruto del Espíritu Santo. El cristiano debe mostrar fruto de la presencia de Jesús en su vida. Pero no podemos forzarnos a decir, ahora sí voy a producir yo por mis propios esfuerzos esos frutos. Para producir frutos espirituales necesitamos estar unidos a la vid verdadera, como cantábamos. Jesucristo decía, yo soy la vid verdadera. Así los frutos de santidad van a surgir y van a poder madurar de una manera natural. En un árbol no podemos hacer que maduren rápido los mangos. No podemos hacer que maduren rápido las naranjas. Nadie puede hacer esto. Tiene que darle a la naturaleza paulatinamente, día con día van madurando hasta que al final llegan a madurar. No podemos pedir que un cristiano de la noche a la mañana sea realmente su santidad, ilumine, resplandezca en su vida. No, va a ir poco a poco madurando continuamente para reflejar que Jesucristo está viviendo en aquella persona. Juan 15, 4 al 5, Cristo dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. El pámpano, es decir, la rama en una vid, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué sucede? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si nos separamos y no tenemos una relación estrecha con Jesús, nada podemos hacer. Podemos leer la Biblia, podemos saberla de memoria, podemos ser muy religiosos, pero si no tenemos una relación personal estrecha con Jesús, más que una relación con un amigo, con un familiar, nada podemos hacer. Esto significa que debemos esforzarnos en llenarnos más del Espíritu Santo, lo cual producirá abundancia de frutos de santidad, caminando en la santidad. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. 9 frutos, 9 características que si tiene una persona, está diciendo, con los frutos, dijo Jesucristo, por los frutos los conoceréis. No basta decir, soy un cristiano. No, está nuestra vida produciendo los frutos de un cristiano, los frutos espirituales
como es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, los que dice Gálatas 5:22. Frutos del Espíritu Santo, amor, pero no el amor mundano, no el amor físico, un amor altruista, desinteresado, de la persona que se sacrifica por amor hacia otra persona. También gozo. El cristiano no es para que viva todo apachurrado, es para que viva con gozo, alegría interior espiritual, saber que Dios no nos abandona, un gozo, una alegría profunda y duradera, aún en el dolor, aún en la ausencia de personas queridas. Que haya paz, que haya serenidad, armonía con Dios y con las demás personas. ¿Cómo vivimos en familia? En armonía, peleados, ahí hay falta de ese fruto de paz. Paciencia significa soportar las dificultades, las pruebas, las ofensas, tener la fuerza suficiente para sobrellevarlas. Benignidad, tener amabilidad, consideración con los demás. Bondad, hacer el bien a otro con generosidad, con compasión, con misericordia. Fidelidad significa lealtad a Dios, significa lealtad a su palabra, significa quedar bien con las personas, no engañarlas, que nuestra palabra valga. Mansedumbre, humildad y docilidad en trato y relación con otro. ¿Qué es lo contrario de mansedumbre? Ferocidad. Si ustedes traen una mascota y si traen una ovejita, saben que esa ovejita va a ser una ovejita mansa, que va a aprender y va a estar contento usted. Pero si traen quizás a un gato, hay gatos que son más feroces y reacios, pues usted va a sufrir un poquito. ¿Por qué? Porque no es manso. Una persona que no es mansa es una persona agresiva, peleonera. No le puede usted enseñar nada porque esa persona lo sabe todo. Dios, lo máximo. Y no me puedes enseñar tú porque yo me considero más que tú. Tú no eres, no, tú estás muy abajo. Yo soy el que estoy más arriba, el que sé, etcétera, ¿verdad? Eso es falta de humildad. La palabra humildad viene de humus, que significa tierra. Así debemos de considerarnos como Cristo. Templanza y dominio propio, moderación, evitar los extremos en nuestra vida cotidiana. Estos frutos no son virtudes que se alcanzan por mérito propio, son cualidades que recibimos espirituales y cultivamos a través del Espíritu Santo que permitimos que haga los cambios en nuestra vida. Es decir, Dios trabajando en nosotros por medio del Espíritu Santo. La tercera etapa de la santidad, madurar. Que maduren los frutos de santidad en nuestra vida. Se les llama frutos de felicidad también, frutos de bendición para las personas que los desarrollan. Nos dijo Jesucristo en el famoso sermón de la montaña o sermón del monte. Jesucristo se subió en esa montaña y en ese monte y las personas estaban ahí para escucharle. Y él dio propiamente las características de Dios el Padre y las características que quiere que nosotros tengamos los que queremos seguir siendo seguidores de Jesucristo o cristianos. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, la palabra bienaventurado en griego fue escrito y es Macarios. Macarios significa dichoso, feliz el hombre. Y está diciendo, feliz los pobres en espíritu. Y la pregunta es, ¿saben ustedes qué es un pobre? Normalmente en el mundo, ¿quién es una persona pobre? Una persona que tiene necesidad, no tiene lo básico para vivir, es una persona pobre. Una persona
de poco valor, que no ata ni desata ni tiene trabajo. Un pobre diablo, dice, pero es una pobre persona. Una persona falta de riqueza, es una persona pobre. Pero aquí Cristo no está hablando de pobreza física, está hablando de pobreza espiritual. Isaías 57:15, yo soy el alto y sublime que vive en la eternidad. Mi nombre es santo y habito en un lugar santo y sublime, pero también habito con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de aquellos corazones que están quebrantados en el dolor, por la enfermedad, por las dificultades. Isaías 57:15. Proverbios 13:7 nos da una paradoja. Unos actúan como ricos, pero son pobres. Otros parecen pobres, pero son ricos, a cuales pertenecemos nosotros. Pobres de espíritu. Pobre es el que necesita a Dios para vivir. Rico el que cree que yo no necesito tener dinero y fama y todo para seguir viviendo. Pobre de él. Porque hay ricos miserables que ni siquiera conocimos a una persona millonaria. No sabía disfrutar de la bendición de tener millones. Ahí estaba en el banco. Es más, esos millones le preocupaban tanto a esa persona que a veces no podía dormir pensando qué voy a hacer para que no se me acabe. ¿Dónde tengo que invertir? ¿No me estará engañando? ¿No me estarán haciendo fraude, etcétera? Aquella casa, la otra, ay, qué problema, ¿verdad? Son ricos que son pobres. Y habemos pobres que disfrutamos las riquezas de un plato de frijoles, de una carnita asada, que disfrutamos de lo que no pueden disfrutar los ricos. ¿Recuerdan ustedes al empresario de Zapatos Canadá? Aquel hombre que tuvo un emporio de Canadá, exportaba a Estados Unidos, tenía por todos lados, ¿verdad? Sí hicieron famosos los zapatos Canadá. Él no podía usar zapatos. Él no podía vestirse de lujo, no lo soportaba su cuerpo. Él no podía pasear, estaba encerrado en un cuarto en la fábrica. Así murió. Pobre de esa persona rica. Y nosotros que podemos ir para allá, que podemos comer de esto, que realmente yo he agradecido mucho a Dios, que con las quimios en una ocasión perdí todo el sabor en mi boca. Y las comidas más deliciosas que preparaba mi esposa me sabían a hilacho sucio. No las podía comer. Qué horrible, ¿sabe? Esa comida. No la puedo comer. Pasa el tiempo, me vuelve nuevamente, mis papilas gustativas vuelven a funcionar bien y ¡ay, qué delicioso! Un taquito de frijoles con queso. ¡Ay, esto, lo otro! ¡Ay, qué rico! Yo le decía a mi esposa, cuando no quería comer, mira, no es que tú hiciste mala comida. El problema no es tuyo, el problema es mío, es de mi boca. Pero ahora que, digamos, ese tiempo ha pasado, gracias a Dios, ¡ay, qué delicia disfrutar esto! ¡Qué delicia disfrutar aquella comida que antes me gustaba y que ahora la puedo volver a disfrutar! Así que, habemos pobres, quizá, pobres, pero no carecemos del sustento de cada día. ¿Por qué? Porque si Dios cuida de las aves y las alimenta, también cuida de nosotros. En las formas en que menos lo esperamos, Dios nos favorece. Y eso debemos tenerlo presente, que nosotros valemos más que las aves. Y si Dios cuida de las aves, la pregunta es, ¿cuidará de nosotros? Que nos ha llamado, que dio su vida, Jesucristo por nosotros,
para que estemos en su reino para toda la eternidad, con vida eterna. Hermanos, es ahí donde comenzamos nosotros a sentirnos felices. Dichosos los pobres. El que dice, necesito a Dios. Dios está conmigo en la enfermedad, está conmigo en el funeral, Dios está conmigo en los problemas financieros, Dios no me abandona. Sí, nos sentimos pobres, nos falta esto, nos falta aquello, pero Dios está supliendo lo que nos hace falta. Como a los pajaritos. ¿Quién les da de comer a los pajaritos? Bueno, mi esposa dice que está ayudando a Dios y le pone allá a los pajaritos que llegan al bebedero, ¿verdad? Y contentos andan ahí todos los pajaritos. Bueno, sí, es Dios cuida de ellos. ¿Cuánto más cuidará de nosotros? Así que, bienaventurados los que lloran, dijo Jesucristo, porque ellos van a recibir consolación. Pero no es de aquella persona que siempre anda derramando lágrimas, allí entristeciéndose, muriéndose, ¿verdad? No. ¿Cuáles son los que lloran? Jesús, cuando fue a visitar María, Marta y Lázaro que había muerto, al ver llorando a María y a los judíos que la acompañaban, ¿cómo se sintió Jesús? Se conmovió profundamente y se estremeció. ¿Y Jesús qué hizo? Lloró. El hombre también puede llorar en los momentos. ¿Por qué? Porque se hizo uno con la persona que estaba sufriendo. Porque sintió el dolor que tenía aquella persona. Y muchas veces vamos a un funeral y lo que necesita la persona que ha quedado es sencillamente nomás un abrazo y que nos vea allí. A veces no necesita más, sino nuestra presencia, ver cómo podemos nosotros ayudarle, porque a veces esta persona hasta se olvida de comer, llevarle el lonche, llevarle el sándwich, hacer algo, ¿verdad? La Biblia nos dice en Romanos 12:15, gócense con los que se gozan. Si alguien salió de la escuela con altas calificaciones, qué alegría, hagamos fiesta, disfrutemos. Como cuando el hijo pródigo regresó, ¿qué hizo el padre? Hagamos fiesta, matamos al becerro y todo, y gran festival, porque regresó el hijo. Gócense con los que se gozan, lloren con aquellos que lloran, con los que están sufriendo, que no rehusemos ir a visitar a la persona que tiene dolor, a la persona que está enferma, que podamos compadecernos de ella y algunas veces también llorar con aquella persona que está llorando. Porque la pena llevada entre dos personas es por mi causa. Y la alegría por dos personas se hace doble. Nunca dejemos de participar dando consuelo a las personas que lo necesitan. Bienaventurados los humildes, porque ellos van a heredar esta tierra en el reino de Dios. Dichosos, felices los que son humildes, porque Dios abate el soberbio, al orgulloso, como al rey Nabucodonosor, orgulloso, lleno de soberbia, 7 años de locura. Y al final él reconoció que solamente hay un Dios poderoso y que uno, como ser humano, pues sencillamente es una humilde criatura. Como dijo David, ¿qué es el hombre, Señor? Para que te acuerdes de él, para que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo, para que muera por nosotros, para darnos vida eterna. Nadie te obliga. Sencillamente lo haces por amor, por gracia, porque nadie lo merece. Eso es verdaderamente humildad en nuestro Jesucristo. Alégrate, oh pueblo de Sión. Grita de triunfo, pueblo de Jerusalén. Mira, ahí viene tu rey. ¿Y saben cómo entraban los reyes de Roma? Primero un gran desfile con panderos, con música,
con coronas, con palmas y todo eso, ¿verdad? En un caballo hermoso, brioso, blanco, entraba allí, él bien vestido con su corona. Era la entrada triunfal de un gobernante romano. Y ahora Dios le está diciendo a los habitantes de Jerusalén, griten de júbilo, miren, ahí viene su rey, es un rey justo, es un rey victorioso, pero es, ¿qué cosa? Es humilde. Es humilde. Es el creador del universo. Y sin embargo viene montado ¿en qué? ¿En un brioso caballo? No. En el hijo de un pollino. Montado en un burro. Montado en la cría de una burra. Así dice Zacarías 9:9. Imagínense ustedes, para que tengan una idea. Si un gerente de banco llegara al banco montado en un burro, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo tomarían los empleados? Miren nomás, burra, ¿verdad? ¿Dónde dejaste el burro? ¿Dónde te lo encontraste, verdad? Si un estudiante llegara en burro a la universidad, ¿qué pensarían todos los demás estudiantes? Sería el hazmerreír de todos, ¿verdad? Pero ¿qué culpa tiene el animal? Es un medio de transporte. Sin embargo, Jesucristo, siendo el Rey que va a gobernar en el mundo de mañana, y siendo el Hijo de Dios, mostró humildad, llegando en un asno. ¿Y qué hicieron las demás personas cuando lo vieron? ¿Se fijaron en el burro o se fijaron en él? Bendito el que viene en el nombre del Señor, y levantaban palmas y echaban mantos. El burro ni siquiera traía silla, le pusieron mantos y ropa para que él se pudiera sentar más cómodo. Le tendían manto, entró así a Jerusalén, una entrada triunfal de una persona humilde, que era el Hijo de Dios. Era Dios tomando forma humana, mostrándonos que el Dios más poderoso del universo es humilde. ¿Quiénes somos nosotros para no ser humildes? Así que, dichosos, felices los que son humildes. No superiores a los demás. No vanagloriarnos a nosotros mismos. Tener un espíritu de aprendizaje. Todos podemos aprender de otras personas, aún del más ignorante, y aceptar nuestros errores. Eso es humildad. Ser humildes. Y ser humilde significa estar madurando en santidad, con fruto de santidad, humildad. No hagan nada por egoísmo, por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No se cree que usted vale que los demás y los trate así, que están abajo. No, puede aprender de ello. Es su hermano, es un ser humano. Ejemplo de Jesucristo, la forma en que Él trató a los seres humanos. Dijo Jesucristo, aprenda de mí que soy manso, humilde de corazón. Y si usted vive con humildad y con mansedumbre, va a descansar su alma, va a ser feliz, va a ser más dichoso que siendo orgulloso, altanero, y que todas las personas, ahí vienen que se cree mucho, ahí viene el sabiondo, no, va a ser amigo de todas las demás personas. Es Mateo 11, verso 20. Lavó los pies de los apóstoles. No había el esclavo para lavar los pies de los que caminaban en los caminos polvorientos, a pesar de que tenían sandalias. Entonces, ¿quién va a lavar los pies para sentarse a comer? No había silla, había que recostarse en cojines y comer más o menos. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues sencillamente, bueno, no hay nadie quien sirva aquí, pues ni modo. Así vamos a comer echando los pies para el lado a ver si no le huelen mucho. No,
Jesucristo sacó de brillo y todo eso, y va con Pedro y le dice, te voy a lavar los pies. Del camino, vas a encontrar. No, tú no me los vas a lavar los pies. Jesucristo le dijo, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces sí, Señor, báñame todo. No exageres. Tranquilo, solamente los pies. Símbolo de humildad. ¿Qué tan humildes somos nosotros? ¿Cómo está madurando este fruto celestial en nosotros? Este fruto de felicidad. Espero que seamos humildes en nuestra casa, en el trabajo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Ha sentido usted alguna ocasión hambre? Que ya las tripas le están rugiendo y que hay personas que hasta se vuelven enojadas y cambia su carácter. Y ya con la primera cucharada de sopa, vuelven a la normalidad. ¿Han visto ustedes el documental de los que se accidentaron en el avión en los Andes? Que duraron 75 días en la nieve, donde no había nada que comer. Y no todos sobrevivieron. Pero la interesa el saber que voy a seguir adelante, que digamos de alguna manera, si voy a morir aquí, que muera, pero luchando, haciendo el esfuerzo. Y fueron aquellos los que se salvaron. Qué impresionante cuando una persona tiene hambre, cuando ha padecido hambre. Pero ahora Cristo está hablando, hambre de justicia. Hambre para que en este mundo haya justicia, para que el rico no sea el que soborna al juez, para que la viuda sea amparada y no sea desechada por las demás personas. Falta de justicia. ¿Y qué significa falta de justicia? Busquen primeramente el reino de Dios. Procuren, tengan la esperanza del reino de Dios, porque el reino de Dios va a haber justicia en este mundo. Y todas las demás cosas, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, qué haremos? Vendrán como una añadidura. Porque si Dios cuida de las aves, también Dios el Padre sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Qué dice el Padre Nuestro cuando las personas repiten? ¿Qué se está pidiendo en el Padre Nuestro? ¿Qué pidió Jesucristo cuando dijo, venga a nosotros tu reino? Está pidiendo que el reino de Dios justo, lleno de amor, lleno de paz, venga a esta tierra a cambiar los gobiernos que están actualmente. Cristo viene, aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, socorran al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. En otras palabras, seamos justos en las decisiones, en los tratos, en los negocios que hacemos, realmente seamos justos. No abusemos de otra persona, no abusemos del ignorante, no abusemos del que no tiene un respaldo porque es huérfano, o no abusemos de una persona en determinada situación. No, es un ser humano. Hagámoslo justo en los tratos, en los negocios, en el trabajo. Eso es propiamente que estamos hambrientos de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Soy misericordioso. Esta es una reflexión para ver cómo está madurando los frutos de santidad en nuestra vida. ¿Tengo misericordia yo? Había un rey decidido a arreglar cuentas con sus siervos. Para empezar, al rey le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Te he estado prestando dinero, me debes 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó,
vas a ser vendido como esclavo junto con tu mujer, tus hijos y todo lo que tú tienes. El siervo se arrojó a sus pies suplicando, dame un poco de tiempo, te voy a pagar todo. Y el rey, lleno de misericordia, se compadeció y lo dejó libre y le perdonó la deuda. Ah, qué feliz salió aquel hombre. Dichosos los que tienen misericordia. Pero ¿qué sucedió? Al salir del palacio, ese siervo se encontró a otro que le debía 100 monedas de plata. Él le perdonaron 10,000 monedas de oro. Y ahora él se encuentra con que tú me debes 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, casi lo ahogaba y le gritaba, págame lo que me debes. El deudor se echó a sus pies suplicando, dame un poco de tiempo y te pagaré todo. Pero él no aceptó, sino que mandó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Los que se dieron cuenta fueron con el rey y le dijeron, ¿sabes qué hizo? Este que se fue y le perdonaste los 10,000 monedas de oro, se encontró a fulano de tal, le debía 100 monedas de plata y casi lo ahorcaba y le gritaba y lo metió a la cárcel. Ah, ¿con qué se hizo? Agárrenmelo y métanlo a la cárcel. Y ahora me tiene que pagar todo lo que me debe. Así también, dijo Jesucristo, mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos las ofensas. ¿Cuántas ofensas nos ha perdonado Dios? Todas. ¿Y cuántas veces no queremos perdonar a la persona que nos ofendió? Yo sé de personas que viven amargadas porque no han perdonado. No han perdonado al padre, a la madre que los maltrató. No lo puedo perdonar y viven con esa amargura. Son infelices. Jesucristo dijo, hay felicidad cuando hay misericordia. Y misericordia es, Dios me perdona, ¿por qué no voy a perdonar a mi hermano? Dios me perdonó lo malo que hay en mí, ¿por qué no voy a perdonar a mi madre, a mi padre? Que no sé cómo crecieron ni cómo vivieron, ¿por qué no los perdono? Tengo que perdonar. Eso es tener misericordia. Que perdono lo que me has ofendido. Ya no hago cuenta que tú me debes nada. No voy a buscar venganza. Vean el buen samaritano. Hubo un hombre que fue asaltado, golpeado, y pasó por allí un sacerdote judío. Dijo, ese está golpeado, herido allí, todo lo robaron. Y se brincó por otro lado y se pasó. Iba al templo, muy religioso. Después viene un levita y lo ve y todos son pasos diferentes, como que si no lo ha visto. Y sigue para el templo, porque iba a dar un discurso sobre el amor. Llega el samaritano que va en su caballo, ve a aquel hombre que necesita, está golpeado, está herido, lo dejaron sin nada, los asaltantes, cura sus golpes, pone aceite en sus heridas, lo venda y busca hospedaje para dejarlo en buenas manos. ¿Quién fue el que tuvo misericordia? ¿El sacerdote que conocía de las leyes de Dios? Solamente acá las tenía, pero no las vivía. No había fruto de misericordia. El levita, porque era un servidor del templo, no tenía tampoco misericordia. Y el samaritano, que consideraban enemigo de los judíos, él no se fijó en la raza, no se fijó en la persona, se fijó que aquella persona necesitaba ayuda y lo ayudó. Eso es misericordia que podemos nosotros imitar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? El corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestros pensamientos?
David decía en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dice Dios, yo voy a hacer un nuevo pacto con las personas que llamen. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las voy a escribir en su corazón, en sus sentimientos, en sus actitudes. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice Jeremías 31:33. Es decir, no basta conocer la Biblia, no basta conocer los principios, las palabras de Cristo. Hay que tenerlos en mente y vivirlos, que estén escritas en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, que estén allí en nuestros pensamientos. Eso es fruto de santidad. Eso es madurar en santidad. Nuestras palabras reflejan qué hay en nuestro corazón. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, platicando con las personas. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, de lo que hay mucho en nosotros, de eso habla la boca. Un fruto malo. Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, dichosos, porque el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz, no al pleito, no a la pelea, y ayudémonos a crecer más allá en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Romanos 14:19. Seamos nosotros, en cuanto la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz, vivan en armonía. Habrá personas muy difíciles que por más que usted quiera vivir en armonía y en paz, prefiere eso mejor que Dios. Pero con las personas con que usted conviva, viva en paz, viva en armonía. No haya pleitos. La comida sabe mejor cuando hay armonía y hay alegría, aunque sean legumbres. Dice el libro de Proverbios, de comer carne muy sabrosa y todo el mundo paliado aquí en la mesa. Cuánta paz hay en nuestra vida, en nuestra armonía, en nuestro vivir. Es un fruto de santidad. Por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Los que por mi causa la gente los insulte y persigan y digan todo tipo de mentira contra ustedes, regocíjense, alégrense, porque será grande la recompensa que recibirán en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Lo cumplirá Jesucristo? Si sufrimos, si padecemos por seguir a Cristo, por vivir por los principios de la santidad, que son los principios de Dios, por hacer la voluntad de Dios, por vivir una vida cristiana, quizá le insulten, le hagan malobra, lo que sea, todo eso. Usted regocíjense porque todo eso lo está padeciendo. Cristo padeció por nosotros. Nosotros ahora podemos padecer, pero grande será la recompensa en los cielos. Si los insultan por el nombre de Cristo, son dichosos, pues el glorioso Espíritu de Dios está siempre en ustedes. Ciertamente, por las personas incrédulas puede ser blasfemado Dios, pero cuando ustedes sobrellevan esas dificultades, es glorificado el nombre de Dios. Si alguno sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que no se deprima, que no decaiga. Al contrario, glorifique a Dios por ello. Porque Cristo padeció más de lo que podamos padecer nosotros. Estamos participando un poquito del sufrimiento y dolor en esta vida por una buena razón. Ser cristianos, ser imitadores de Jesucristo. Así que, hermanos, este es el camino de la santidad que tenemos de recorrer. Es un proceso, no olvidemos,
renovación de nuestra mente, en los pensamientos, transformando nuestras emociones, nuestras actitudes en el corazón, teniendo obediencia completa a la palabra de Dios, a los principios de Dios. ¿Cómo se inicia este camino de santidad? Teniendo fruto de santificación, viviendo con sabiduría, con equilibrio, con prudencia, con justicia ante todas las personas. Eso nos toca a nosotros. Dios no lo hace. Somos nosotros los que tomamos decisiones en nuestra vida. Los que podemos ser equilibrados o irnos a los extremos. Los que podemos ser justos o abusar de la persona. Los que podemos tener respeto y devoción a Dios o los que podemos hacerlo a un lado. Depende de nosotros. Pero ahora, estos frutos celestiales no dependen de nosotros. Dependen de que estemos íntimamente relacionados con Cristo, con su Espíritu Santo, para que haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Eso es el camino de la santidad. Quien tiene eso es una persona santa, porque Dios nos ha llamado a esta forma de vivir nuestra vida y madurar con los frutos de felicidad. Los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los hambrientos de justicia, los misericordiosos, los que tienen corazón limpio, los pacificadores y los sufridos. Hermano, este es el camino al cual Dios nos ha llamado a caminar. Y al final de este camino, la vida eterna, por toda la eternidad, con estas características, que es el carácter de Dios, que es el carácter de Jesucristo, y como hijos de Dios debemos de parecernos a Él y ser santos como Él es santo. Dios nos ha llamado a ser santos. Nos ha perdonado para ser santos. Ante sus ojos, la maldad la ha retirado, la ha borrado. Nuestro pasado ya no existe. Ahora existe, adelante, el camino de la santidad, porque al final está la vida eterna en el reino de los cielos. Oremos terminando una oración. Padre Santo y bueno, te damos muchas gracias, porque a través de tu palabra renace nuestra esperanza y podemos decir que venga pronto tu reino, Señor, a esta tierra, para que sea transformado en una tierra de amor, de paz, para que no haya hambre, para que haya justicia, para que haya paz, para que haya misericordia en todos los seres humanos, para que todos vivamos como hermanos en armonía, sin distingo de razas, sin distingo de países, para que todos podamos ayudar al que lo necesita. Ayúdanos, bendito Señor, a tener esos frutos, a que nuestra vida revele que tú vives en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos reflejar la grandeza de tu carácter en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque sabemos que nunca nos abandonas y porque sabemos que nos has llamado a una vida superior, a una vida de riqueza espiritual, en una vida que nunca terminará y en una vida donde vive, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en armonía, en paz y con gozo. Gracias, Señor, por el llamamiento que nos has hecho y que no merecemos. Ayúdanos a responder a este llamamiento, a caminar más fuertemente en este camino de principios tuyos, que es de santidad. Gracias, Señor, porque tu palabra permite que la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en acción. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.